todos y todas quienes participan dentro de hoy. Como bien decía anteriormente, esto es un encuentro de comisión abierta. Desde el Colegio de Sociología de la provincia de Buenos Aires llevamos adelante comisiones de trabajo, que son, el espíritu de las comisiones de trabajo es buscar generar un espacio de encuentro entre profesionales de distintas especialidades, en este caso de salud, y nos resulta importante, además de estos encuentros, poder realizar un espacio donde se abra a la comunidad a fin de compartir saberes y experiencias a lo largo de sus formaciones en el ámbito sanitario, porque creemos que desde ese lado es desde donde se enriquece el ejercicio profesional y desde donde se crean espacios de encuentro y de lazos, por lo cual nos parece que está bueno compartirlo y nada, nos parece un espacio importante. Así que más que agradecidos por todo el apoyo que estuvimos recibiendo y la cantidad de concurrencia que tuvo este encuentro. Bien, va a estar exponiendo el día de hoy 4 profesionales del ámbito sanitario. Tenemos a María del Carmen Arroyuelo, también tenemos a María Isabel Harfield, a Daniel Frankel y a Daniela Figueiras. Van a estar empezando, van a estar realizando una exposición cerca de unos 15 minutos cada uno. Y hacia el final vamos a estar realizando un micrófono abierto, como para que quienes deseen realizar algún aporte o alguna consulta o comentario, pueda hacerlo tranquilamente. Bueno, María, te dejo el espacio para vos. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero quería agradecer al colegio porque sinceramente que la gente que se recibe o que está en búsqueda de su espacio laboral tenga de alguna manera nuestra mínima ayuda o guía, o que le contemos cómo nos abrimos camino en esto, no hace solamente, me parece, a la elección del ámbito profesional, sino también hace a la solidaridad entre colegas. Es una carrera que por muchas cosas, creo que también por causas que tuvieron que ver con lo ideológico, fueron tan perseguidas como nuestra carrera. De hecho, yo entré a trabajar en salud sin decir que era socióloga. No podía decirlo en ese momento, si no, no me tomaban. Cuando se dieron cuenta ya era tarde. En esa época creo que todos lo que tuvimos que hacer es una estrategia. Nos habían enseñado a ver las necesidades y de acuerdo a eso nosotros con creatividad, con ayuda de alguien o con los elementos que tuvimos, de alguna manera creamos una especialización que ya habíamos tenido en esos años, en los 70 y fines de los 60. Tuvo que ver mucho, por supuesto, con Carrillo y con toda la experiencia en prevención que habíamos tenido y lo que eran los centros de salud, el centro de salud en una comunidad junto a la escuela y junto a al centro deportivo, y me parece que esto fue para nosotros todo un descubrimiento de lo que hasta ahora era la medicina con el médico como protagonista hegemónico. Y vimos la posibilidad de trabajar entonces en ese ámbito y nos pareció fascinante. Bueno, por eso seguimos con esta especialización en psiquiatría social y después la formación que uno hizo posgrado, ¿no es cierto? Pero esta experiencia dentro de la facultad y que nos permitió en el momento que todavía éramos alumnas y que no nos habíamos recibido, empezar a ingresar en algunos espacios de salud. A mí, yo entré en la Asociación de Psicólogos, y bueno, y otras experiencias en la comunidad, que en ese momento también era importante para nosotros ideológicamente, trabajar en las comunidades y saber lo que pasaba en campo. Entonces creamos, a partir de esa realidad, creamos un programa, por ejemplo, que lo tuve que hacer yo como socióloga, y me pareció bárbaro que me lo pidieran los médicos, un programa para hacer una libreta sanitaria donde el paciente ingresaba a hacer la libreta y hacía todo el circuito, si le encontraban algo, si había un diagnóstico después de hacer la placa y el laboratorio, por supuesto que no se hacía en el día,
traían todo hecho y tenían el circuito de atención cerrado, o sea que salían con un diagnóstico, con un tratamiento y con un seguimiento. Cosas que no se veían desde lo que era el médico. Es más fácil integrar equipos. Y esta es otra de las funciones que para nosotros son muy interesantes, ¿no? Porque tener esta noción de multidisciplina y multisectorialidad es muy sociológico. Hacer un buen diagnóstico de la comunidad en que trabajamos, no todas las comunidades son iguales, aún he trabajado en otras provincias, pero en cada lugar, en cada provincia, si es el capital, si es en otras comunidades muy chiquitas, en cada una tenemos la capacidad nosotros de poder, y además de estudiar mucho lo que es en nuestro contexto, el contexto en que vamos a trabajar y de ahí las propuestas que podemos hacer. Me emociona mucho la gran participación de colegas que están interesados y que muchos de ellos están ya trabajando en el campo de la salud. Yo, digamos, como todos, cuando nos iniciamos en esto no había nada, era terreno desértico, pero lo fuimos abonando con nuestra experiencia. Yo me acuerdo que en ese momento, cuando yo empecé, yo estaba a cargo de una cátedra de psicología social con Analía Kornblick, y entonces las prácticas, en vez de hacerlas en la facultad, les pedía a los alumnos, a los estudiantes que fueran al hospital. Y maravillados, porque se encontraron con un espacio que solamente se leía en los libros, pero y ahí teníamos la práctica concreta como sanitarista y en simultáneo en el área de salud mental. En realidad empecé en salud mental y después me trabajé en el campo sanitario. Alternativamente, he recorrido todos los niveles. El primer nivel, el segundo nivel, fui coordinador de una región sanitaria, estuve en el Ministerio de Salud, en el área de relaciones institucionales en salud mental, fui director de planificación del Ministerio de Salud, estuve en la Dirección Provincial de Regiones, estuve en la Dirección Provincial de Hospitales, fui director asociado de un hospital psiquiátrico, que fue el Hospital Cabret en Luján, y después terminé en el Consejo de Administración del Hospital Posadas, donde se cerró prácticamente mi carrera sanitaria. Como director del hospital, creo que el lugar más fuerte fue cuando estuve en la dirección del Hospital Cabret. Yo siempre fui un ferviente defensor de la antimanicomialidad. Estuve en diferentes programas de reforma en salud mental. Trabajé en varios países, trabajé en diferentes provincias acá en Argentina, pero me parece que el cargo más fuerte fue estar a cargo de un manicomio. Y yo fui el director de redes. También ahí es interesante, porque el sociólogo en la red sanitaria tiene mucho para aportar. En cuanto que no sé claramente que yo no soy psiquiatra, no trabajo en la medicación, pero sí trabajo en redes. Y sé cómo armar una red, sé cómo desarrollar un plan estratégico y cómo trabajar esto. Que después hayamos, digamos, si uno mira los resultados, y fueron parciales, porque eran épocas muy difíciles, fue antes de la ley de salud mental, en el caso específico de salud mental, y bueno, no,
después nos tuvimos que ir. A los 3, 4 años vino la ley de salud mental, que cambió absolutamente todo el panorama de, sanitario de salud mental. Pero quería subrayar algo que a mí me conmovió mucho, o que me ayudó mucho a pensar, que era un encuentro que se hizo en Vaquerías, y que lo organizó Charo Lores Arnaiz, que estaba en ese momento en la Secretaría de Ciencia y Técnica. Ese fue un encuentro maravilloso, porque era sobre salud y ciencias sociales. Y ahí, en ese encuentro, qué sé yo, conocí a Susana Belmartino, conocí a Carlos Bloch, a Eduardo Menéndez, a Hugo Mercer, Vicente Gali, Mario Testa, todos aquellos a los cuales nosotros hemos leído y hemos aprendido. Y realmente fue una experiencia muy interesante porque, digamos, recuerdo las conferencias de Eduardo Menéndez en ese momento, que planteaba de qué modo, la cuestión es de qué modo se articula el saber de la salud colectiva con el modelo médico. Ese es el sentido más importante. Nosotros no somos médicos, nosotros no nos dedicamos a la cuestión biológica o biomédica, pero sí somos cientistas sociales. Y desde ahí tenemos elementos y, digamos, y herramientas conceptuales para trabajar en el primer nivel y en el segundo nivel de atención fácilmente. Yo tuve la suerte de estar en el tercer nivel. ¿Cuáles son las competencias? Digamos, ¿de qué competencias estamos pensando cuando hablamos del rol del sociólogo en el campo de la salud? Primero, digamos, la cuestión es pensar en competencias situadas. Esto implica un contexto, una cultura humana, que cuando uno dice, bueno, ¿qué tengo que discutir en el campo de la salud? ¿Tengo que discutir el modelo de atención o tengo que discutir el modelo de gestión? Por ejemplo. Y yo diría, acá el modelo de gestión es fuertemente discutible, especialmente si se trata de la medicina en el campo de los hospitales. Pero también tengo que discutir el modelo de atención, porque si la población no conoce, digamos, siente al hospital extraño, alejado, como es el caso de experiencias que hicimos en el sur, y ahí una experiencia interesante que se hizo con comunidades mapuches en ese momento, de alcoholismo, que digamos, donde se llegó a la conclusión de que el hospital era un lugar distante y extraño a las poblaciones. Bueno, ahí hay que trabajar. Hay que trabajar en accesibilidad, hay que trabajar en el tema de accesibilidad cultural. Parece que ahí tenemos hermosas herramientas para poder trabajar. Yo no quiero agotar, perdón, Nico, es un modelo absolutamente más integral. Bueno, nada. Nosotros tuvimos un encuentro previo donde conversamos de esto y hablábamos de la soledad que sentíamos cuando nosotros nos recibimos y habíamos elegido, teníamos interés en trabajar dentro del campo de la salud, y lo difícil que fue esa construcción, porque es una construcción en una profesión como la nuestra, muy en soledad, excepto que uno elija el campo, digamos, de la investigación o el campo de la docencia, campos en los que uno se encuentra muchísimo más acompañado por colegas. Si elige otros campos diferentes que tienen por ahí más que ver con la gestión, bueno, construye y tiene que dar como explicación todo el tiempo en estos lugares, y por varios momentos uno piensa, es una locura esto que se me ocurrió a mí. Por años me formé en los 90, o sea, me tocó otra etapa, la etapa, digamos, de la democracia, digamos, pero me tocó una etapa compleja porque fue toda la etapa del menemismo, donde la universidad estaba súper asediada. Y bueno, digamos que fue como complejo, ¿no? Yo ya tuve como muchos profes
algunos que se habían recibido después de la dictadura, otros que habían terminado sus carreras en El Salvador porque no habían podido terminarla en la UBA o se habían tenido que ir exiliados a otros países. Y bueno, y después me tocó como otra lucha, que fue la lucha de defender la universidad pública en el momento que esto era, digamos, un ataque absoluto, que por ahí habrá otros compañeros acá en este grupo que le tocó ese tiempo. Y bueno, recién recibida tuve la posibilidad de un ingreso a un trabajo en salud, que era en la campaña de donación de órganos de la ciudad de Buenos Aires. Ahí, digamos, trabajé más que nada también en cuestiones de redes, cuestiones de difusión, de cómo llegar a la comunidad, de dónde estaba la raíz del problema, que me parecía a mí, de la donación de órganos, a leer mucho sobre esto y a que me dijeran, vos por favor opinás como socióloga. Bueno, yo estaba a punto de recibirme cuando empecé a trabajar ahí, y también me costó construir ese rol. Después trabajé varios años en Cucaiba, con la misma temática, ya con un poquito más de recorrido profesional, y los últimos 20 y pico de años que los estoy dedicando, o 20 años que los estoy dedicando al campo de la salud mental. Yo trabajé, digamos, previo a la ley de salud mental, en un programa que es el programa PREA, un programa de externación asistida que tuvo la provincia en la gestión en gestiones anteriores, digamos. Carlos Linero era el director de salud mental y el director del hospital donde yo trabajo ahora. Y creó, digamos, un programa de externación asistida, donde también era un momento donde decían, lo que se decía era, la comunidad no va a aceptar a los pacientes dados de alta de los hospitales, no los va a aceptar en el barrio, bueno, esa era como la discusión social del momento. Así que rápidamente largamos como un proyecto de investigación a los pocos años de desarrollado el programa, como para ver cuál era la opinión en los barrios. Hicimos relevamientos casa por casa, haciendo preguntas, digamos, cuidadas para que no implique involucrar a estas señoras, y en barrios donde no había señoras que se habían mudado, bueno, yo estoy hablando del Hospital Esteves, que es un hospital de mujeres. Bueno, en los últimos 2 años y medio estoy en la gestión de la dirección, estoy como directora asociada del hospital. No era un lugar donde yo me imaginé como socióloga, sí sabía que Daniel había ejercido ese rol, pero la verdad es que nunca imaginé ese lugar, y en realidad tuvo que ver por ahí con el involucramiento que uno tuvo con estos procesos de lo que se llama desmanicomialización y de cómo se fueron dando sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Hoy estoy trabajando en ese espacio con un desafío, sí creo, Daniel, no sé a futuro qué otros trabajos me esperan, pero sí es el trabajo más difícil que hice en mi vida, sin duda. Tiene un desafío enorme, no es así de placentero como dar clase en general, uno liga muchos palos y tiene más de lo que puede hacer a la mano. Uno tiene un tiempo corto, las gestiones de instituciones de salud son un desafío enorme, de transformación, como se está intentando hoy en la provincia de Buenos Aires. Hay un proceso de transformación muy fuerte a nivel, digamos, desde la subsecretaría, digamos, planteado para los 4 monovalentes de la provincia. Entonces es un trabajo muy mancomunado y muy, digamos, contenido desde ese punto de vista, pero te implica, por un lado, el desafío, digamos, de lo cotidiano, que implica que hay gente que tiene que seguir comiendo, durmiendo en lugares que tienen que tener, digamos, sus derechos como paciente básicos cubiertos, y también tenés que armarte la agenda de la transformación, ¿no? Generar cosas para que rompan con el modelo existente. Entonces, creo que hoy se habló varias veces en las exposiciones anteriores de la creatividad, creo que ese es un lugar muy importante, y creo que siempre estamos invitados a esta cuestión del pensamiento lateral, ¿no? En la sociología, como decir, bueno, se viene discutiendo esto en la dirección, o se viene discutiendo esto en el equipo del que soy parte. Estoy obligada a correrme y a mirar un poco desde otro lugar, a ver qué puedo aportar, digamos, corriendo un poco el eje de lo que se está ampliando y abriendo un poco el espacio de mirada sobre estas personas, ¿no?
Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en el programa de externación asistida, realmente todo el pensamiento estaba puesto en las señoras que iban a salir del hospital. Yo hice la maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud de la UNLA. Me parece que el campo de la epidemiología es un campo que a nosotros nos es muy amigable como sociólogos, por nuestro recorrido, tanto en la formación como por ahí en la experiencia personal, en lo que es el manejo de datos, ¿no? Y justamente también por toda esta perspectiva de lo que es la epidemiología sociocultural, ahí la mirada de los antropólogos, los sociólogos, creo que también es un aporte muy importante. Así que creo que todo el campo de la epidemiología es también un campo interesante, incluso, digo, como espacio, pienso si hay gente que está ingresando a un hospital o tiene posibilidades de ingresar en los hospitales, hay siempre espacios de epidemiología como un espacio laboral interesante, y hay también, digamos, espacios de docencia e investigación, comités de docencia e investigación, que muchas veces colegas de distintas profesiones es como que no saben en esos ámbitos muchas veces qué hacer, digamos, ¿no? Y me parece que todo lo que es ámbitos de desarrollo y de estimulación de la investigación en el ámbito de la salud o de la docencia, la capacitación, el relevamiento de necesidades, el poder pensar en acciones que tengan que ver con el rumbo al que va un hospital, un centro de salud, etc. Me parece que también son campos muy valiosos para los sociólogos. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecerles ante que nada al Colegio de Sociólogos, a Pedro y Alejandro que contesta cada duda al instante. Diría que con minutos de diferencia cuando uno le manda un mensaje, así que Ale, mil gracias. Y por la enorme predisposición cada vez que uno propone algo. Me parece, aproximadamente en el 2010, o sea que empecé la carrera en los primeros años del 2000, en ese momento me orienté en salud, ya había ingresado a la carrera con la idea de orientarme en salud mental. En ese momento me encontré con un problema que desconozco si aún hoy perdura en la universidad, en la facultad, que era que hacía materias de salud, pero bueno, hablaba de todo tipo de problemáticas, pero ni en ninguna de salud mental. En alguna materia hice esta pregunta, ¿por qué no se hablaba de salud mental dentro de la orientación de sociología de la salud? Y me dijeron, bueno, no, si querés, si te interesa la temática de salud mental, luego de recibida, formate en salud mental. Ahí me sentí aún más desolada, éramos muy pocos los de salud, éramos comisiones de que por aula seríamos 10, y si encima era de las pocas que dentro de salud quería hacer salud mental, bueno, cuando me recibí, tengo una hermana que es psiquiatra, y me comentó, trabajaba en el Hospital Álvarez, me comentó que había ido una socióloga, mi hermana es psiquiatra, pero bueno, muy contra del modelo médico hegemónico, me dijo, mirá, fue a hablar una socióloga, con la cual me identifiqué más que con cualquier otro colega, era la licenciada María Teresa Cuartino, jefa del dispositivo de Hospital de Noche y Casa de Medio Camino del Hospital Borda. Cuando me dijo el nombre, lo primero que hice fue, bueno, tomar nota de que había alguien por ahí que me podía tal vez guiar en esto. Me lo anoté, lo googleé y encontré un mail, no me voy a olvidar más de ese hecho porque era Gmail y recibí respuesta y fue como un milagro. Me recibió y fue una de las personas más generosas en cuanto al conocimiento. Me invitó a participar, empecé a formar parte de ese equipo interdisciplinario que ella llevaba adelante, que parecía que no estaba dentro del Borda, era un mundo aparte. María Teresa Cuartino tenía una mirada súper avanzada, digamos, no tenía este problemita que yo sí tenía en ese momento de qué hace una socióloga, ¿no? Ella era jefa y ya se había enfrentado con el director del Borda de muchísimas gestiones, había hecho mucho camino,
Y bueno, y me adelantó esto y me dijo una frase que hasta el día de hoy la repito, que es: nunca pierdas de que tu objetivo no sea más que el bienestar de los pacientes. Y bueno, y cada vez que me he encontrado con alguna gestión que ha puesto alguna traba, recuerdo siempre que ese debe ser el objetivo. Ahí trabajé ad honorem, ella me decía, no lo vas a poder sostener mucho tiempo porque hay que, uno tiene que cobrar por el trabajo que realiza. Por suerte, después de esa experiencia que, bueno, no fue remunerada en dinero, pero sí a nivel personal enormemente, ingresé en el Hospital Posadas, porque bueno, mi hermana hacía guardias sola, como psiquiatra sola, no se aplica, venía de estar ella en el Álvarez, en donde se respetaba la ley de salud mental, estamos hablando de esto sería el 2014, y hacía guardia sola, entonces bueno, denunció esta situación ante el director del Hospital Posadas, otra persona a quien estaré siempre agradecida, un médico, el doctor Walter Videta, al que ella le dijo, bueno, tengo una hermana socióloga, y se ve que como le llamó la atención, socióloga de salud, nunca escuché eso, que venga. Bueno, me hicieron 3 entrevistas, vieron que a veces lo que no se conoce a veces nos puede jugar en contra y a veces a favor. Se ve que le pareció algo innovador, que no tenía nada innovador, pero para él sí. Y por allá tuve, bueno, 3 entrevistas, y en una me dice, bueno, ¿podés venir el miércoles a otra entrevista más? Y yo espontáneamente contesté, sí, por supuesto, es mi sueño trabajar en un hospital. Y en medio de esa reunión, él se giró y escuchó eso, que yo había dicho medio por lo bajo, y me dijo, ¿qué dijiste? Que es mi sueño trabajar en un hospital público. Bueno, un domingo a las 8 de la mañana, pasada esa reunión, el director del hospital, Walter Videta, me llama por teléfono a mi casa, él mismo, y me dice, bueno, tu sueño es cumplido, a partir del lunes te incorporás al hospital. Bueno, empecé en el servicio de psiquiatría, no se cumplía la ley de salud mental, eran servicios totalmente estancos, había lucha de espacios, no solamente de espacios físicos, sino de espacios simbólicos, ¿no? La interdisciplina no existía, y no es el modelo médico hegemónico, era hegemonía de cualquier disciplina. Había hegemonía psicológica de todas las disciplinas. No se podía trabajar juntos, no se podía compartir baño entre distintas disciplinas, y esto no es un ejemplo exagerado, es literal. Si eras psicólogo no podías compartir el baño con los psiquiatras. Y había también un tema, aparte de que la ley de salud mental no se cumplía para nada, los pacientes boyaban de servicio en servicio, y aún más si tenían consumos problemáticos, porque los consumos problemáticos, salud mental no existía. Psiquiatría no los quería atender, psicología no quería, criterio de admisión era que no estén consumiendo, algo muy irónico, ¿no? Si se van a atender por consumo, que no esté consumiendo, es medio raro. Los derivaban a adicciones pertenecía a toxicología, y la desidia total de pacientes que iban a buscar ayuda al hospital y de repente eran excluidos del sistema sanitario, ¿no? Con mucho viento en contra, Mariana Figueiras, que es mi hermana, logra crear la guardia interdisciplinaria del Hospital Posadas. Se logra contratar para cada guardia 2 trabajadores sociales, 2 psicólogos y 2 psiquiatras por guardia, o sea que pasaron de tener un psiquiatra solo a tener un equipo interdisciplinario. Eso por lo menos aún se mantiene, con la triste decisión que ha tomado la última gestión de ya no estar dentro del predio del Hospital General, siendo un hospital nacional de semejante envergadura, ahora está excluido, ¿no? Porque, bueno, los loquitos todavía son peligrosos, entonces ya no están dentro del hospital, están apartados, no hay conexión con el hospital. Eso fue un retroceso, pero siempre que uno hace algo, bueno, algo queda, podríamos decir que de eso quedó un equipo interdisciplinario. En ese contexto, en el servicio de psiquiatría, estuve coordinando un grupo que denominé Grupo de Optimización de la Autonomía, en donde pude ver que los principales problemas que estos pacientes que estaban cronificados
promedio llevaban 20 años yendo al hospital a hacer colas desde la madrugada para recibir como una máquina expendedora una receta por una ventanilla con rejas, sin ni siquiera conocerle la cara al equipo tratante. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué para no descomprimir un poco todo esto que pasa por la mañana, no armamos algo a la tarde, donde el hospital está muerto, y hacemos estos grupos? Se atendieron 400 pacientes por mes, se externaron muchos pacientes, era una oda a la presunción de capacidad, porque los pacientes, denominados por los propios profesionales, que ya estaban bastante contaminados por la institución, no vaya a saber por qué, le llamaban plantas, terminaron todos trabajando, pudiendo ser derivados a dispositivos intermedios en su comunidad, pudieron terminar el secundario, y fue un gran logro. Hizo alguna gestión también, lo tiró abajo, lamentablemente. Los principales problemas que los pacientes planteaban era que no sabían su diagnóstico, que no tenían ni idea que tenían porque no había información, que no podían insertarse en el mercado laboral, y hablaban del estigma de ser un paciente psiquiátrico y el autoestigma, que bueno, que acá sí, somos casi todos sociólogos, supongo, así que bueno, Goffman lo pudo explicar mucho mejor que lo que lo podré explicar yo, no hace falta. O sea que hablaban de temas sociales, los pacientes, de temas puramente sociales. Se hizo un gran laburo. Bueno, eso se terminó. Luego fui asesora de la dirección, me convocaron para ser asesora de la dirección del hospital. Ahí participé en algún proyecto, en la creación de la fundación, que también después quedó como medio en la nada. Pasa mucho esto en algunos, por lo menos en algunos hospitales, que, bueno, pasan gestiones y las cosas anteriores van quedando en el camino. Ante esta falta de dispositivos, creamos con Mariana, con mi hermana y con otros trabajadores de la salud, con trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, un centro de atención en el 2016, y en el 2022, este año, una agrupación que le llamamos Respetable, con H en el medio, de hablar, que es justamente para informar acerca de la Ley de Salud Mental, integrar, está conformada por pacientes, por decirlo de alguna manera, porque pacientes somos todos, usuarios, no sé, usuarios somos todos del sistema de salud, y los que no somos, seremos o fuimos, por profesionales y por familiares, ¿no? Sobre todo a partir de los últimos casos, que fueron muy mediáticos, y de la pandemia, en donde suponemos que, bueno, que ahí se puso más a la luz cómo es imposible separar, ¿no? Los temas de salud, los temas sociales, de la salud psíquica, cómo lo social y lo psíquico es imposible de dividir. Tenemos mucho por hacer los sociólogos ahí. Yo tengo la especialidad en consumos problemáticos, me he formado en psicoanálisis, en terapias grupales. Mi trabajo es asistencial, a pesar de que, bueno, de que también he estado en gestión, es asistencial, sigo eligiendo la asistencia y el contacto con los pacientes. Creo que la Ley de Salud Mental deja claro, lo hemos hablado con los colegas que hoy exponen, no me quiero equivocar, me había anotado el artículo porque no quiero decir una cosa por otra, pero si no me equivoco es en el artículo 8 de la Ley de Salud Mental. Nombra las distintas disciplinas y dice otras disciplinas. Ahí, cuando el artículo 8 dice otras disciplinas, pueden abordar el tema de la salud mental. En esas otras disciplinas claramente estamos los sociólogos, no hace falta que nos agreguen. Somos una disciplina que puede aportar demasiado, y como a problemas complejos, respuestas complejas, y si algo sabemos los sociólogos es hablar de complejidades. Así que creo que tenemos mucho por hacer. Como dijo Maricel, a mí me hubiese encantado tener haber sido participante de una reunión así, en aquel momento en donde me sentía tan perdida y sola. Creo que es importantísimo este lugar de intercambio. Creo que los colegas que hablaron antes que yo,
no son muchos los años de diferencia, pero me allanaron el camino a mí. Espero yo allanárselo a alguien, si alguien me quiere escribir, como hice yo con María Teresa Cuartino en aquel momento, lo puede hacer. Ojalá todos nos pongamos como meta hacerle más fácil el camino a los sociólogos que estén iniciándose en esto que es hermoso, que es la sociología de la salud. Y bueno, no me quiero extender mucho más, dar gracias de vuelta a todos los que hoy participaron y decirles que me siento sumamente orgullosa de aquello que en algún momento dudé de si me había equivocado de carrera. No me equivoqué y tenemos mucho para hacer los sociólogos de salud. Gracias. La ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Hay algo de mi experiencia personal. La carrera de sociólogos es muy general, no nos da especialidades. Si bien tenemos en el último año materias optativas como son las de salud o las de economía o las de política, es necesario, a mi entender, tener la posibilidad de tener posgrados organizados con convenios desde el Colegio de Sociólogos para aquellos que quieran incursionar en áreas específicas como es en este caso en la salud. Yo tengo un título anterior al de socióloga. Yo soy psicopedagoga y después me recibí de socióloga. Eso a mí me abrió mucho las puertas en salud. De hecho, yo he llegado a ser directora de discapacidad de mi municipio en la segunda década de este tercer milenio, donde solamente había en ese momento 6 distritos en la provincia de Buenos Aires que tenían una dirección de discapacidad. Alguien dijo acá que el sociólogo no está dentro del arte de curar. Yo disiento en eso, porque hay muchas formas y muchas maneras de curar. No es solamente con la medicina. De hecho, cuando yo asumí ese cargo, lo primero que hice, desde mi perspectiva de socióloga, fue convocar a las personas disminuidas visuales, a los ciegos por un lado, a los disminuidos auditivos, a los psicoacúsicos, a los que tenían componentes mentales, les abrí las puertas de la dirección, le hice formar comisiones entre ellos y que ellos fueran los que aportaran las sugerencias de lo que necesitaban que los demás hiciéramos por ellos. Eso es curar también. Quería compartirlo con ustedes porque a mí me dio muchísimo resultado los 4 años que estuve en el cargo de directora de discapacidad del municipio de Mercedes. Gracias. Yo estoy enamorada de mi carrera y entiendo que aquel país que no entienda, que no comprenda, que no aprehenda con H la relevancia de un sociólogo, está condenado, ¿sí?, al fracaso. No comprender cuál es nuestro rol es justamente volver silenciosa a toda nuestra sociedad. Dentro de la región sanitaria tercera, que es donde yo... Enriquecedor escuchar a todos ustedes, digamos, hablar de ese rol de la sociología dentro de la salud. A mí se me ha hecho maravilloso poder trabajar acá en la sociología de la salud, porque la sociología, digamos, en Colombia tiende a ser un poco más mecanicista, más de planeación, más de estructura, de funcionalista, etcétera, mientras que, digamos, esa bajada a territorio, esa participación en prevención, en promoción de salud que uno puede desarrollar como sociólogo y que se está impulsando desde el ministerio es muy importante para nosotros. Y me gustaría compartir una frase muy pequeña de un médico cubano que decía que las ciencias de la salud son típicamente ciencias de frontera y las soluciones surgen de las áreas de contacto entre la medicina, la biología, la farmacología, la química, etcétera, pero las ciencias de salud. Y avanza no solo el que tenga más conocimientos, sino el que mejor pueda combinarlos. Entonces, en ese sentido, yo también estoy muy de acuerdo. Que la lógica es intersectorial, pero para entender que la lógica es intersectorial hay que trabajar mucho hacia dentro de los equipos. No es de un momento para otro.
nos lleva mucho tiempo y mucha paciencia. Lo otro que quería decir es, en la provincia de Buenos Aires hay una comisión de bioética muy interesante. Ojalá todos los hospitales en la provincia, de la provincia tuvieran comités de bioética, no lo tienen. Pero, por ejemplo, y muchos de ellos están orientados hacia temáticas totalmente biomédicas. Pero, por ejemplo, Daniela, que estás en el Posadas funciona un excelente comité de bioética integrado por filósofos, sociólogos. Es un abordaje absolutamente interdisciplinario. Es muy interesante a participar de un comité y como sociólogo de un comité de bioética, porque nosotros tenemos mucho para aportar desde la perspectiva de la investigación. Tenemos, pero muchísimo para aportar. Y ahí hacen algo a todo. Y bueno, podemos trabajar mucho con ellos. Y la otra, que la compañera de Junín, he trabajado en el Hospital Piñeiro, y ahí hicimos todo un trabajo de cuidados por agresivos en una época. Nada más. Daniel, agrego una cosa. Vos sabés que la cuestión de la pandemia hizo que los hospitales provinciales tuvieran la obligación de armar un comité de ética. O sea, todos los hospitales lo tuvieron que armar sí o sí. Claro. De ahí en más hay que ver en qué hospital siguieron funcionando y tienen reuniones periódicas y realmente se fortalecieron y cuáles no. Por ahí algunos, nosotros por ejemplo abrimos como un comité de ética y derechos humanos, ¿no? Que nos parecía que tenía más que ver con la lógica de nuestro hospital. Otros por ahí tienen una dedicación más a los aspectos de ética clínica, y otros incluyeron todo lo que es investigación, que cuando hay, digamos, también se tiene en cuenta el tema de investigación, etcétera, como decís vos, los sociólogos, imprescindible. Pero y obligaron a todo, o sea que estuvo muy bien, porque justamente la situación tan compleja hacía que, bueno, que las decisiones no las tuvieran que tomar solo las autoridades, sino que hubiera comités que pudieran ir dando apoyo en las decisiones que se iban tomando. Así que en eso hay que aprovechar ese avance, digamos, y si en algún hospital quedó dormido y hay algún compañero que está trabajando por ahí, puede ser un lindo lugar para tomar el guante y seguir armándolo. Lo que tiene el sociólogo es poder saber qué es lo importante a relevar, ¿no? Digo, en ese caso, ¿cómo podés planificar? Planteaba yo, ¿no? ¿Cómo se puede planificar algo si vos no sabés ni la población que atendés, ni cuál es la franja etaria, a ver, que más demanda tiene, ni cuáles son, por llamarlo así, los padecimientos más frecuentes? Entonces, digo, esa mirada que antecede, ¿no? Que permite crear el instrumento, determinar cuál es el instrumento de recolección más apropiado, saber qué datos son los que hay que relevar, eso lleva toda una mirada y un análisis anterior, digamos, ¿no? No es que sabemos, manejar sistemas, programas que recolectan datos para saber. Primero tenemos que tener una visión clara de un panorama de diagnóstico de situación, ¿no? Que nos indique cuáles son los datos relevantes, ¿no? Donde hay que poner la atención, y es de la única manera donde uno puede pensar en planificar, porque planificar en el desierto, por eso es que no prosperan muchas políticas, porque están hechas en el aire, ¿no? Y si uno no conoce la población con la que... Tiene que ver con la definición de salud. Entonces, una definición antigua sobre que la salud es solo ausencia de enfermedad hace que nos recorten nuestro campo de acción. La realidad es que la definición es mucho más importante y que incluye de alguna manera la armonía y la felicidad. Eso lo habíamos planteado hace muchos años, ¿no? Que salud, además del equilibrio biopsicosocial, y también es sentirse bien. Que el otro defina, que cada uno pueda definir cómo se siente mejor y qué es.